Este es un espacio para hablar de salud con responsabilidad, sin rodeos, con temas de actualidad. Estamos listos para acabar con los mitos de las enfermedades y sus tratamientos de la mano de nuestros especialistas. Nova Podcast, un espacio en pro de la vida. Las cifras del COVID-19 en México. Desde la llegada del COVID-19 a nuestro país, en el mes de marzo del 2020 hasta mediados de junio del 2021, se presentaron más de 2.450.000 casos de personas contagiadas. Se estiman al menos 230.000 decesos en todo México. Yo pienso que hay un aspecto que no toda la gente alcanza a ver, doctor, en cuanto a la rapidez con que se pudo responder a nivel mundial con la creación de estas vacunas. Es algo nunca antes visto, de lo que se habla poco, pero yo creo que es algo digno de mencionarse. La rapidez que tuvo la ciencia moderna en desarrollar estas vacunas en un tiempo que muchas personas dicen que fue mucho tiempo, pero en realidad se sabe que es un tiempo récord. El desarrollo de una vacuna toma alrededor de 10 a 15 años. Y hay dos eventos recientes que hablan de la capacidad que se tiene desde el punto de vista científico actualmente para acelerar el programa de desarrollo de las vacunas. El primer ejemplo es la vacuna contra el virus del ébola. Para las personas que no han oído hablar de esta enfermedad, en varios países de África se presentó en años pasados una epidemia por un virus que se llama virus del ébola, que mató a muchísimas personas. La enfermedad tiene una mortalidad cercana al 40%. Y los pacientes mueren sangrando por todos lados, por la piel, por los ojos, por la nariz, por la boca. Es una cosa impresionante. Había cadáveres tirados en los pueblos de los países afectados. Y hay una vacuna y se está vacunando en forma gratuita a todos los habitantes de la región en donde el ébola surgió, y ese es un logro impresionante en salud pública. Y el otro es el hecho de que todos los laboratorios que estaban dedicados a la investigación en virus en todo el mundo, en el momento en que llegó la pandemia, tuvieron que virar a la investigación en el coronavirus. Eso también es una cosa impresionante. Gente que trabajaba en otros virus, en influenza, en adenovirus, lo que sea, cambió todo su enfoque de investigación hacia el coronavirus. De tal manera que la información que tenemos de este virus es impresionante. Es impresionante. Y justamente todo ese viraje de grandes grupos científicos, especialmente en universidades en los Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, en China y en Rusia, llevaron a que en estos países se hayan desarrollado las vacunas. Tenemos ahorita vacunas americanas, tenemos una vacuna inglesa, tenemos una vacuna que se generó en Alemania, está por llegar la vacuna de los franceses, está la vacuna de los rusos y 2 vacunas chinas, cuando menos. Entonces todo el mundo se volcó al desarrollo de una forma de prevenir esta pandemia que pues ha matado a millones de personas. Y esto tenía que ser así por el número de personas que se enfermaban, el número de personas que morían, pero por otro lado, porque paralizó al mundo, y las consecuencias económicas de esta pandemia todavía no las empezamos a dimensionar. Exacto. Entonces no podíamos seguir confinados. El ser humano no nació. Entonces tenemos que regresar a la normalidad lo más pronto posible. Y la única herramienta que nos queda ahorita es la vacuna. Claro, y bueno, esto creo que me parece muy, muy sobresaliente también,
que se presentan mitos como este que hablamos ahorita, ¿no? De tanto el tipo de vacuna que se aplicará. Existen muchas dudas de la gente, que si esta es mejor que otra, y bueno, ya hablábamos de ese tema. Y así como ese mito, yo creo que incluso han habido algunos que hasta tienden hasta lo absurdo, ¿no? En muchas cuestiones o pensamientos que pudieran ser ya de otra época, ¿no? De que la gente piensa que a través de esa vacuna, al contrario, están, digamos, manipulando alguna cuestión de salud, etcétera. Hay muchas hasta cosas hasta les digo, parecieran como premisas de película, ¿no? Que se van generando en estos mitos, y que es importante que la gente que nos escucha también pues entienda y que lo conozca de esta manera. Justo eso de que se haya creado también tan rápido, a lo mejor hasta cierto punto causó incertidumbre con las personas que no estamos relacionadas, sobre todo a lo mejor al sector médico, y que es los foquitos rojos que nosotros, pero ¿cómo que estaba tan rápido la vacuna? ¿O por qué salió así? También otra vez retomando, los medios te presentan estas estadísticas y normalmente se tardan 15 años, por ejemplo, pero no te dicen más, no te dicen exactamente por qué se pudo hacer un proceso más acelerado, más rápido. Y bueno, todos estos mitos son sobre todo los que queremos abordar y que queremos que se vayan apagando, ¿no? Que se vayan quedando ahí detrás. Aquí lo que hay que enfatizar es que la ignorancia es nuestro peor enemigo. Exacto. Y si yo voy a nutrir mi ignorancia en las redes sociales, pues seré más ignorante. Claro, y justo las redes sociales se prestan mucho a esa parte, ¿no? Exacto. Porque no hay control, no hay supervisión, cualquier persona, ahora sí que nos llega información de todo momento, de personas de todo el mundo, y no somos a veces capaces también de discernir esa información, y se va mezclando con lo que escuchamos de el vecino y lo que puso después en un amigo en Facebook, y entonces se hace todo un descontrol, y vaya, se malinforma, se hacen opiniones o perspectivas pues erróneas de lo que son las cosas, ¿no? Hablamos ahorita de diferentes, no hablamos de las marcas, pero sí de diferentes países que están haciendo sus vacunas. ¿Se ha escuchado en algún momento de alguna versión de vacuna de aquí del país, de alguna farmacéutica que esté trabajando en su propia fórmula? Hay varias instituciones en México que están trabajando en su propia fórmula, pero va a ser muy difícil que lleguen a una etapa final, básicamente por financiamiento. Esta vacuna Patria que anunció el presidente en realidad no es una vacuna mexicana. Ya. Lo que hicieron fue comprarle a una institución en los Estados Unidos su desarrollo que ya tenían avanzado, ya, y traerlo para que ese desarrollo se continuara en México. Pero no es una vacuna mexicana, ya. Es una vacuna americana. Las personas que la desarrollaron son mis amigos y perfecto, los conozco perfectamente bien y sé cómo lo hicieron. Muy bien. Entonces, no es una vacuna mexicana. Es, digamos, la compra de una patente en un hospital de la ciudad de Nueva York. Claro. Doctor, así brevemente platíquenos. Diario leemos en noticias serias y no serias del estudio fase 1, el fase 2, el fase 3. No toda la gente sabe exactamente a qué se refieren cuando hablan de esas fases. O sea, yo lo conozco, pero me gustaría que usted nos platicara así en forma que lo podamos entender todos, en qué consisten estas fases del estudio clínico. Lo primero que hay que hacer para desarrollar una vacuna es ver contra qué voy a desarrollar una vacuna. ¿De acuerdo? Tiene que ser un problema de salud relevante. Porque si tú vas a desarrollar una vacuna para una enfermedad que es muy rara, pues estás como que perdiendo tu tiempo y tu dinero. Entonces, lo primero es fijar el objetivo. Claro. Y entonces empezar a ver de qué manera tú generas un compuesto que pueda producir inmunidad. Y eso se hace en un laboratorio con animalitos. Okay. Eso se llama fase 1. Después que ya probaste que la vacuna es eficaz y que es segura en animales de laboratorio, entonces lo haces en un pequeño grupo de seres humanos bajo condiciones muy controladas, con voluntarios, en el que les inyectas la dosis en una forma progresiva hasta que logras el objetivo de protección y dices los 20 microgramos es lo que mejor funciona, por ejemplo. Eso se llama fase
fase 2. Después de allí pasas a una población muy grande, en el que, por ejemplo, en el desarrollo de una vacuna necesitas vacunar entre 30 y 80,000 personas en varios países, en un protocolo de investigación que es muy estricto en vigilancia, en el seguimiento, y esos resultados se analizan y se publican en una revista de prestigio internacional, en el que tus resultados, antes de aparecer en la revista, son revisados minuciosamente por pares, o sea, por otros expertos, y dicen, esto sí se puede publicar, o esto no tiene el rigor científico que se requiere para que aparezca en esta revista. Todas las vacunas que estamos usando ahorita en este momento han sido sometidas a este proceso, y esa es la fase 3. La fase 4 es, tú ya tienes la vacuna autorizada, ya se la estás poniendo a todo el mundo, y entonces vas a recolectar información de millones de personas para ver, cuando tú aumentas el número de personas que reciben la vacuna, ¿qué está pasando? La seguridad se mantiene, la eficacia se mantiene, y entonces vas generando información, pero esa información se genera en el curso de años. Claro. Esa es la fase 4, son las 4 fases que se requieren para el desarrollo de un medicamento o de una vacuna. Sí, porque estamos luego viendo que la aprobación que dan las autoridades regulatorias de todos los países en este momento es una aprobación de emergencia. Y basado en estudios fase 3. Basados en estudios fase 3, pero no es una autorización definitiva. Es una autorización de emergencia. Algunas de estas vacunas puede ser que en el futuro, cuando ya estén en la fase 4, se les retire la licencia. Por el número de eventos adversos. Porque ya sumados todos los eventos adversos, pudieran ser menos seguras. Claro. ¿Verdad? Entonces sí, se está vacunando bajo el concepto de uso de emergencia. La autorización definitiva vendrá una vez que se conozca información de una población muy grande. Muy grande. Y eso doctor, también nos lleva a una cuestión de la venta de las vacunas. Ahorita, según lo que se sabe, solamente las entidades gubernamentales son las que pueden adquirir vacunas. ¿Esto va a cambiar cuando se dé la autorización ya definitiva de alguna de ellas o de algunas de ellas? Es probable que cambie en el futuro, ¿verdad? Ahorita los gobiernos están comprando la producción total de las vacunas. Las casas comerciales, las empresas farmacéuticas en este momento están produciendo solo vacunas para gobiernos que ya tenían, digamos, un pedido por adelantado de cierto número de vacunas para su población. Entonces, como en forma privada no se pueden comprar ahorita las vacunas. Primero porque no hay. Para empezar. Sí, pero en el futuro vamos a suponer que ya hemos alcanzado un número suficiente de personas vacunadas a través de los programas de vacunación universal de los gobiernos, y entonces alguna de las farmacéuticas lo pondrá a disposición para uso privado en ciertos países, incluso en México, ¿de acuerdo? Pero esto no es el momento que estamos viviendo, y ahorita toda la vacunación tiene que ser a través de los programas gubernamentales. Muy bien. Eso también es muy importante, también creo que genera muchas dudas esa última cuestión, o generaba mucha, a veces, impaciencia, ¿no? de la gente. Aquí más que nada, no tanto a lo mejor por el hecho de vacunarse, sino de la impaciencia de que esté más al alcance, que sea a lo mejor, pues claro que entra a lo mejor en algunas cuestiones en esta impaciencia, desesperación por estar vacunado, y obviamente se genera esa situación. Hay un término que se ha escuchado incluso, doctor, de la inmunidad de rebaño. ¿Es lo que mencionábamos hace un momento del 60% de lo que eso genera? Sí, nosotros ya no hablamos de inmunidad de rebaño porque no somos borregos. El término se tiende a abandonar. Okay. Se llama inmunidad colectiva. Perfecto. En el que puede ser que todos nos infectemos. Por ejemplo, yo me infecté e infecté a las 6 personas que están aquí. Entonces generé
a través de mi infección en las otras personas y esas personas también quedaron inmunes. Esa es una forma de generar inmunidad colectiva. Okay. La otra, pero pues algunas de estas personas se pueden enfermar gravemente y acabar en el hospital o morir. Esa no es la forma más segura de generar inmunidad colectiva. Entonces, la forma en que podemos generar inmunidad colectiva, pues todas las personas que estamos aquí nos vacunamos, ¿verdad? Completamos nuestro esquema y entonces ya estamos inmunizadas y vamos generando que toda la colectividad quede protegida. Ese es básicamente el concepto de inmunidad colectiva, que antes le llamaban inmunidad de rebaño. Así es. En esto, después de que se alcance este número donde ya tengamos esta inmunidad colectiva y que usted menciona que sea esta enfermedad endémica, ¿no? Que ya pase de esto de ser la pandemia, ¿qué sigue como sociedad para esta parte de la enfermedad? ¿Qué procesos, qué otras etapas, qué otras situaciones tenemos que considerar? Pues básicamente lo que tenemos que hacer, especialmente en el área médica, es estar alertas y detectar en el momento justo que exista un incremento en el número de casos, porque puede ser que una enfermedad endémica esté ocasionando un brote y ese brote se tiene que controlar para evitar que se vaya a transformar en una epidemia o en una pandemia, que regresemos. Creo que eso es un asunto muy importante. Y la otra cosa es que creo que se ha aprendido mucho de esta experiencia. Yo estoy seguro que los organismos internacionales, Organización Mundial de la Salud y todas las entidades que tienen que ver con la salud pública van a estar en una alerta permanente a partir de ahora. Claro. Porque hemos vivido 4 pandemias en lo que yo tengo de práctica médica: la pandemia del VIH, la pandemia del cólera, la pandemia de la influenza H1N1 y ahora la pandemia del coronavirus. Son 4 pandemias. Yo tengo 40 años de médico y me han tocado, pues digamos, en promedio cada 10 años. Pero esta fue la peor. Entonces no podemos permitir como humanidad que nos vuelva a suceder lo mismo. Entonces me parece que todos los países que tienen organismos regulatorios de políticas de salud pública van a tener que conjuntar esfuerzos para, regulados por la Organización Mundial de la Salud, estar muy alertas acerca del surgimiento de virus de influenza, de nuevos coronavirus o de otros virus o bacterias que puedan causar un nuevo brote. Porque si no aprendimos de esto, pues entonces quiere decir que estamos muy mal. Claro. Doctor, ahorita que lo menciona de las 4 pandemias, está reportado, y todos los que directa o indirectamente trabajamos en el sector de salud, hemos visto que este año no hubo influenza. Se habla por ahí que fue por las medidas de prevención, el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, o sea, todas las medidas sanitarias que se tomaron para la pandemia. ¿Esa podría ser una clave que usted consideraría para prevenir que el uso de estas medidas sanitarias se van a perpetuar? Efectivamente, no tuvimos influenza, no tuvimos casos de influenza. ¿Por qué? Pues por cosas muy importantes. Estaban cerradas las guarderías, estaban cerrados los kinder y las primarias, donde los niños conviven intensamente, íntimamente, ¿verdad? En su relación de unos con otros, y los virus se transmiten muy fácilmente. Y estos niños llegan a la casa e infectan a los papás y a los abuelos. Y a lo mejor los niños no se ponen tan mal, pero los adultos mayores sí. Entonces ese fenómeno no lo vimos ahora. Básicamente porque estábamos encerrados, ¿sí? Pero cuando regresemos a la normalidad y toda esta convivencia que se da en nuestra vida diaria retorne a lo normal, pues vamos a tener otra vez el nivel de transmisión de los virus y de las bacterias que causan enfermedades respiratorias, también neumococo, Haemophilus influenza especialmente, ¿no? Entonces sí, lo que tenemos que hacer allí pues es estar alertas,
estar alertas, vigilando influenza, vigilando virus inicial respiratorio, vigilando el SARS-CoV-2 y otros virus que potencialmente pudieran ser relevantes en los años futuros. Pero no nos podemos permitir de ninguna forma que esto nos vuelva a pasar. Creo que eso es también un punto muy importante, ¿no? Creo que incluso como sociedad, como gobiernos, como planeta, creo que todo esto te sacude, cambia muchas cosas. Creo que también eso, no sería muy triste, ¿no? Que volviera a suceder algo muy similar pronto en años, porque seguramente pasarán y surgirán nuevas cosas, pero sí que quede el aprendizaje, ¿no? Que si hay alguna forma, protocolos, mayor vigilancia, muchas cosas, incluso no nada más de los organismos, ¿no? Porque a veces es muy fácil como ubicar o señalar organismos, señalar todo esto, pero incluso pues de la parte que nos toca a todos, ¿no? De la parte social, de la parte personal. Creo que incluso esto que se menciona, ¿no? Cómo han disminuido otras cosas, pues por lo mismo del aislamiento, la distancia que se tuvo. Y creo que eso es un aprendizaje que también queda como planeta, ¿no? Es una enseñanza que tenemos que aprender. Es nuestra misión ayudar al cuidado de la salud de las personas. Sigue de cerca Nova Podcast y envía tus preguntas y comentarios. Nova Podcast. Este podcast es realizado por Laboratorio Nova. Ya puedes escuchar Nova Podcast en Spotify, YouTube, Google Podcast y Apple Podcast. No olvides seguirnos en Facebook como labnova.mx y visita nuestro sitio web labnova.com.